momento le entrego yo a coordinación mi link y él me chequea porque tiene que haber un check, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que encontrar los videos, si no, no hay. Bueno, gracias, gracias. Ya. Y entonces termino y de ahí entras tú, Franco, por favor. Por ejemplo, las fuentes del derecho romano de Código de Justiniano, estamos hablando del 530, 540 más o menos después de Cristo, ya caía totalmente Roma de Occidente en manos de, bueno, esto es para conversar. Eh, entonces, es muy semejante en el ámbito de Hammurabi. O sea, hay que rescatarla en un sentido de estudiarla, de analizarla, desde una perspectiva de muchas culturas una de ellas, por ejemplo, la morrea, ¿no? Que estamos viendo nosotros. O sea, en gran medida, gran parte de la estructura jurídica, antropológica del texto de Hammurabi rescata costumbres amorreas, ¿no? Entonces resulta ello bastante interesante en su análisis. Muy bien. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, profesor. Muy bien, Gianfranco. Sí, continúa, por Sí, favor. profesor, me llamó la atención lo último que habló sobre Justiniano, ¿no? El llamado Corpus Juris Civilis. Usted dijo que tiene aporte asiático. ¿Dónde se ve reflejado eso? No, no tenía conocimiento de ello. Claro, acá lo vamos a ver de una vez. Eh, Recuerda que Bizancio es Asia, o sea, está en la frontera frente a Asia, todo lo que es frente a la meseta de Anatolia. Sí, es decir, en lo que alguna vez fue parte del territorio, inclusive hitita, bueno, ya 1000 años después, ¿no? O sea, es algo que nos olvidamos, ¿no? Es una Roma de Oriente, ¿no? Es una Roma que está más cerca de las islas del mar Egeo y de la frontera con Asia que cualquier otra. Y la vamos a ver primero, acá, vamos a ver. Fuentes hacia Código Romano. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver. Aquí está. Eh, y aquí está. Permíteme un ratito. Uy, no, no se me va, se me va. Aquí está. Voy a compartir. Ya, voy a compartir un minutito. Por ejemplo, esta es la página 175, ¿ya? Se han hecho estudios, pero ya, o sea, bastante fuertes sobre los orígenes del derecho romano. Y incluso se ha hecho el tema de los orígenes de los derechos de la esclavitud, del derecho de propiedad, del derecho de manutención, del derecho de matrimonio y familia. Sí, y por ejemplo, voy a ir a la página 175 de este texto. Ya, aquí. ¿Por qué es que un código puede tener fuentes tan distintas? Bueno, por la situacionalidad de ser o un muy buen centro de comercio, que Bizancio lo era, está a las orillas del mar. Y segundo, por la constancia en mantener estos contactos. Te doy un caso con la constitución actual. La constitución actual, por ejemplo, da el marco jurídico para elaborar tratados de libre comercio con cualquier país. Dime tú si esa es una influencia latinoamericana o si no es parte sino de un fenómeno actual de intercambio comercial en el mundo. La Yo constitución. pienso que eso ya vendría a ser mundial, ¿no? Ahí vamos. El mundo en ese tiempo es hacia África, hacia menor y en menor medida hacia mayor. Ah, ¿Ves? ya vale, voy entendiendo. O sea, como Claro. Bizancio fue el pilar del comercio, recibe aportes de distintos lugares. Y es por eso que Ex. recopila en el código de leyes. Y ahí nomás, sigue, no te vayas. Déjate ver tu micrófono para cerrar hermoso. Retrocede al tiempo de Hammurabi. ¿Cuál es el mundo conocido? Ah, como me lo mencionó, no, Asia. Y esa parte de Mesopotamia, Egipto.
Entonces ellos también van a tener su influencia en la elaboración de este código. Pero al final el código, si bien lo hace una parte de la cultura, en verdad engloba a toda la cultura alrededor. ¿Qué te pareció, Jan? ¿Ah? No, Interesante este ejercicio, sí, ¿no? muy interesante, gracias. No, a ti más bien, a ti, a ti. Por favor, así como Jan, pregunten con toda paz. Acá todos estamos aprendiendo. Dale, adelante, Carlos Daniel, qué gusto. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buen día. Muy interesante lo que menciona, ¿no? Esto del comercio ligado a los aportes culturales de diferentes pueblos. Y me vino a la mente, ¿no? Hay una teoría, pues, sobre Caral, que es un centro que tuvo mucho contacto con otros centros, ¿no? Como serían Huaca Prieta, o, bueno, La Galgada, por ahí, ¿no? Y esto me pone a pensar, ¿no? Ahí se pudo haber constituido alguna especie de ordenamiento jurídico o de algún tipo, o se podría hablar incluso de inicios de un ordenamiento jurídico, puesto que no somos culturas distintas, ¿no? De hecho, nuestra concepción de leyes y normas podría equipararse, incluso ser un poco más estable, yo diría, ¿no? En el caso del incanato. Muy bien, Carlos Daniel. Primero que eso, al igual que tus compañeros, lo he validado como una intervención oral, ¿no? Y es que hace falta que los historiadores sanmarquinos demos un paso más y rompamos estas fronteras supuestas de escuelas. Y, claro, desde nuestra carrera, sin hacer intromisión a otras, este, hace falta una reconceptualización desde la historia, para mí particularmente desde la antropología histórica, sobre la reinterpretación de las antiguas culturas peruanas, ¿no? Es decir, se intentó en gran medida, bueno, yo diría que es un primer intento, no podemos decir intento fallido, de armar el tema de la cultura jurídica en el Imperio Inca, ¿no? Pero se vio desde las crónicas, y ya estamos viendo que con Blog hay que verlo desde donde sea, desde la arqueología, de la arquitectura, de la simbología de las pinturas, de los esquemas, en fin, ¿no? Acá, por ejemplo, o sea, podríamos, nosotros tres somos los que estamos mejor preparados para dar una aproximación a la reconstrucción de la sociedad moche, no los arqueólogos. Bueno, también ellos, ¿no? Pero en todo caso, me retracto y digo, hacer una simbiosis cultural, pero estamos preparados para hacerlo, ¿no? O voy a poner, por ejemplo, acá este caso que, sí, voy a dar un minuto y voy a buscarte esa, acá está, mira. Ahí, por ejemplo, mira, interesante. Voy a compartir. Mm, nunca doy si es ventana o pestaña. Eh, por ejemplo, había estudios de Basare muy antiguos en el tema del derecho en la cultura inca, ¿no? Pero, y acá incluso, a ver, vamos a ver por acá. Aquí está, vamos a aperturar también este texto. Ahí está, ya está entrando ya. Es decir, ha habido un rescate principalmente desde la órbita de las crónicas, o sea, fiel a una historia, a una historiografía clásica, ¿no? Que en parte también responde pues a la historia nuestra, ¿no? O el derecho y la aparición del Estado Inca, ¿no? Que ahora está, bueno, aquí está, no voy a, en fin, ¿no? Pero nos falta a nosotros ese romper el miedo, ¿no? Para poder tomar temas de lo prehispánico, incluido lo incario. Y creo yo, estoy seguro que la antropología histórica nos brinda esas herramientas que ustedes mismos están analizando a través de las lecturas de Legoff o a través de la lectura de los estudiosos sobre la Grecia antigua o a través de Mircea Eliade. Es decir, eh, y en el caso específico de la pregunta de Caral, podríamos
pero necesitaríamos todo un ambaje o un estudio bastante detallado sobre todo la que nos permite reconstruir. La arqueología nos ayuda muchísimo para el tema de lo monumental, ¿no? Pero sobre todo nos ayudaría pues imágenes, ¿no? Y muchas de estas creo que están, son muy pobres. En cambio, por ejemplo, donde tenemos espacio para los historiadores, ahí hemos un análisis muy, muy pertinente, es es el de los moches, ¿no? O el de los paracas. Y en eso inclusive ha habido historiadores del arte, ¿no? Acá, por ejemplo, me acuerdo de esta tesis de San Marcos sobre un textil paracas, de una, de una amiga de mi esposa, me acuerdo, porque eh, ahí está, Karina Sotelo Sarmiento, este es. Por ejemplo, ella es historiadora del arte, ¿no? Y a través del arte, voy a compartirles esta tesis, ¿ya? Voy a ponerlo acá en el class. No, acá en el chat acá está, ¿dónde está el chat? Este no es el chat, aquí está el chat. Ya, uy, aquí está. ¿Ya? Y con eso damos un poco la respuesta, ¿no? O sea, es posible, sí, pero sobre todo con aquellos que haya un mayor registro simbólico, ¿ah? Estimado Carlos Daniel, ¿no? Por ejemplo, encontrar el universo textil de los paracas en esta tesis, por ejemplo, ¿no? Se hace el análisis del mismo y se empieza a reconstruir, por ejemplo, imágenes del poder, ¿no? Es decir, se empieza a reconstruir imágenes divínicas, se empieza a reconstruir imágenes totémicas, se empieza a reconstruir rituales, ceremonias a través de las distintas obras de arte de este ajuar funerario. ¿Sí? Entonces, estas cargas, creo yo no sé, seguramente hará más estudios y se podrá encontrar mayor espacio de expresión simbólica en Caral, pero Paracas, Nazca, Moche, ¿sí? Y en eso cabe muy bien tu pregunta, Carlos Daniel. Y yo creo que sí es muy pertinente que ya empiecen a ser retomadas por nosotros los historiadores, porque estamos preparados para ello. Y la herramienta más pertinente, eso sí, a mi humilde parecer, es la antropología histórica. O sea, a partir de ahí podemos otra vez volver a tomar estas antiguas tesis. No puedo negar que le tenemos miedo, ¿no? Eso está bien, ¿no? Pero creo yo que para las tesis de bachillerato podemos dar esos pequeños saltos, ¿ah? Muy bien. Interesante, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, seguimos entonces. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Nunca doy en el blanco. Si es pestaña o ventana. Aquí está. Muy bien, seguimos. Perdóneme. Ya. Entonces, hay unas dinastías que debemos considerar como buenos historiadores que somos, ¿no? Primero la dinastía Casita, luego la dinastía Neoasiria y finalmente el Renachere de Babilonia, ¿no? Que va a ser sobre todo con la segunda dinastía de Isin, ¿no? Acá tenemos la imagen clásica, ¿no? De Hammurabi, ¿no? Representado recibiendo su insignia real de Shamash, ¿no? Shamash o también posiblemente sea Marduk, ¿no? Ese gorrito muy, muy de la zona del Medio Oriente, ¿no? Hammurabi se tapa la boca en señal de oración, ¿no? Ahí te está dando un rito, ¿no? El rito judeo de la oración, con la genuflexión es solamente uno de los tantos ritos de forma de orar. En el caso de los babilónicos, la oración es tapándose la boca, ¿no? Y bueno, él está recibiendo todo este conjunto de leyes de parte del mismo dios Marduk, ¿no? Es decir,
esta figura en realidad es bastante potente, ¿no? Es como la figura de que no ha sido dibujada, sino ya mucho tiempo después, pero sí en texto, la figura de la zarza ardiente y Moisés. Es decir, las veces en que los hombres, los poquísimos hombres, han tenido contacto con sus máximas divinidades, en este caso particular de Hammurabi, están aquí reflejadas. Y además, nótense ustedes en la figuración, parece casi una figura egipcia, ¿no? Es decir, el torso, ¿no? Bien dimensionado, pero siempre de lado, ¿no? De costado, ¿no? Entonces, encontramos allí eh, encontramos allí nosotros que el rey Nabucodonosor va a llevar pues al imperio babilónico a su máxima expresión, ¿no? Llegando a rivalizar, llegando a rivalizar inclusive con el Egipto faraónico. Miren ustedes, ¿no? Llegando a rivalizar con el Egipto faraónico, nada menos. Y también con el imperio medo-persa, ¿no? Es decir, con un imperio mucho más militarizado. El problema de los faraones, y eso lo vamos a ver en esta siguiente parte, es que la religión está muy presente. Es una cultura altamente religiosa, en el cual el poder político se entrecruza con el poder militar inclusive, ¿sí? Alguien está alzando la mano, escuché un clic. Sí, profesor. Carlos Daniel, adelante, por favor. Sí, lo que mencionaba sobre Egipto, ¿no? Como Sí, una cultura muy religiosa, me vino a la mente este mito, bueno, no es mito, es creo que una historia sobre la batalla, ¿no? Que se dio para tomar Egipto, si no me equivoco, mm, era un rey mesopotámico, si no me equivoco. Sí, estoy en lo correcto. Que efectivamente quiso dominar este Egipto, o bueno, usó una técnica eh, de lanzar gatos, ¿no? Gatos a la ciudad egipcia estaba amurallada. Entonces, como el gato era sagrado para los egipcios, pues no tuvieron de otra opción que abrirle las puertas y permitir, ¿no? La introducción. Entonces, no recuerdo dónde lo oí, creo que sí lo leí este mito y me pareció muy interesante porque ellos concebían pues al gato como un ser verdaderamente espiritual, ¿no? Divino, terrenal en este caso. Y, y me sorprendió, la verdad. eh, la, la talla de Peluso, Pelusium, Ahí está, Peluso, en la que justo los por el persas gato, son yo me empiezan recordaba. es muy Profe, buena, muy ¿puede buena. comentarnos Sí, más sobre adelante. ello? ¿Puede comentarnos más sobre ello? Me ha llamado la atención. Ya, bueno, esto ya es parte inclusive de la decadencia egipcia. O sea, acá ya Egipto no es una gran cultura al estilo francés como lo vamos a ver en unos momentos. Sí, el rey Cambises más bien está más preocupado de los griegos que de los egipcios. Ya es más, los egipcios en realidad están bastante disminuidos, o sea, han perdido control al sur de África, han perdido control en sus fronteras de Oriente, se mantienen a la expectativa con los persas, hay un combate muy duro entre ellos. Los egipcios están resistiendo, pero cada vez tienen menos aliados. Y a eso agrégale que los griegos están ya en una etapa de decadencia, pero no deja de ser un poder marítimo importante, ¿no? Y es en ese espacio en donde los gatos son pues una... Los gatos son efectivamente seres divinos. Y por supuesto, casi todos estos gatos, una vez que caían a tierra con la velocidad del impacto, caían muertos. Y bueno, entonces había que hacerles pues todo un rito, o sea, no era posible que el gato estuviese muerto y a la vez no recibiese las honras fúnebres necesarias. Pero acá hay algo más. Lo que sucede es que son diferentes congregaciones. Es decir, cada una de ellas siempre muy presentes. Están
los que adoran a los cocodrilos, que esos están más cercanos al África, los que adoran al Huayapis, que está bastante más presente por el tema agrícola, los que adoran a Ra, el dios supremo. Entonces, cada una de estas congregaciones, si bien mira a la otra como afín, pero no muy cercana, de todas maneras, al tratarse de una divinidad, las distintas congregaciones de divinidades totémicas egipcias tienen que rendir el culto, ¿no? Pero sí, era una anécdota bastante conocida, pero el hecho es que ya para que lleguen a las puertas del imperio es porque ya Egipcio tenía muy poco ya que resistir, ¿no? Y bueno, finalmente va a estar dominado por los persas, ¿no? Pero al final los persas también son enamorados por los egipcios, ¿sabes? Egipcio siempre tenía esa maravillosa y extraña relación de enamorar, de capturar ideológicamente, religiosamente, ¿no? Es más, cuando el rey Cambises entra a Egipto, inmediatamente lo coronan faraón, ellos no se hacen problema. Cuando Alejandro gana Alejandría, ellos no se hacen problema. Lo nombran, obviamente, Ra, ¿no? Sucesor de Ra, semidios, y eso también lo va a golpear duro, eso lo vamos a ver cuando veamos a los griegos. ¿Sí? Muy bien, ¿ah? Muy bien. Ay, 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 muy bien. Ah, Cleopatra. Uy, Cleopatra es un caso aparte. Muy bien, bien serviciales. Claro que sí, Gianfranco Herboso, ¿no? No, inmediatamente nombraban Dios. A Cambises lo nombraron Dios. A Alejandro lo nombraron Dios. Así que los egipcios no se hacían problema. Y como dice Gianfranco, bien serviciales. Muy bien, seguimos entonces, ¿ah? ¿Y de qué te vino esa línea, estimado Daniel, Carlos Daniel? Me pinca la curiosidad. Ah, sí, creo que fue, ahora ya recuerdo, un canal de YouTube que resume la historia pues a su mínimo, ¿no? Y contaba anécdotas muy interesantes de Mesopotamia, de Egipto. La verdad, muy, muy ameno, ¿no? Muy ameno. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a llamar descendiente de Ra, claro. Muy bien, ahora sí, seguimos. Entonces, Nabucodonosor tiene a grandes potencias. Tiene al imperio medo-persa, ¿no? Acuérdense ustedes que los medos van a llegar inclusive hasta el mar, van a llegar hasta el mar Egeo, ¿no? Van a llegar hasta el mar Egeo, sin lugar a dudas, ¿no? Y acá tenemos que la acción militar que va a marcar para siempre su reinado es la toma y saqueo de Jerusalén en dos ocasiones. Es que, claro, los hebreos no tienen nada que hacer pues frente a un rey que está manejando ejércitos. No, los hebreos no tienen ni el número, no tienen ni la potencia militar y sobre todo la mala alianza. Y es que ahí también los hebreos no tenían la practicidad de los babilónicos o de los egipcios, ¿no? O sea, los egipcios, pero curioso, ¿eh? Que eso les ha dado la inmortalidad a los judíos, ¿no? El tema del Dios único. Ese es un tema bien, bien, bien profundo. Yo diría, criollamente hablando, bien fregado de tomar, ¿eh? Porque por un lado, la creencia del Dios único a los egipcios, perdón, a los hebreos, los va a encerrar. ¿Por qué? Porque ellos van a ser llamados los descendientes de ese dios Yahvé y a los otros los va a llamar impíos, cosa que ni los babilónicos ni los egipcios pues se hacían problema, ¿no? Más bien al contrario, aborrecían o guardaban la distancia de una etnia o cultura que solamente declarase como Dios único a un solo Dios, ¿no? Recuerden que eso va a ser incluso escarnio no solamente con los egipcios, en el caso de Moisés, que lo vamos a hacer con mucho detalle, sino también el caso de estos muchachos, Daniel. ¿Se acuerdan cuáles son esos tres que no se rodearon y que, bueno, al final fueron perdonados por el divino emperador Medo? Daniel, ¿cómo se llamaba? Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí está, ¿no? ¿Ante qué emperador era? ¿Cómo, profesor? No lo escuché. ¿Ante qué emperador era? ¿Cómo se llamaban esos tres? Daniel, ¿quién más? Era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego.
Ahí está. Eh, muy bien, acá está, ¿no? Vamos a ver acá. Quiero ver ante qué, los tres jóvenes en el horno, ¿no? El profeta Daniel, perfecto. Wow, qué interesante, ¿no? Aquí están, Biblia Gateway. A ver, vamos a ver. No, aquí están, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? ¿Y ante qué rey era, no? Ante el rey de Babilonia, ¿no? No van a adorar la... Ese es el problema de Babilonia, que la historia de Babilonia está narrada por los judíos, y los judíos aborrecen a sus dioses, los judíos aborrecen a su cultura, y los judíos están convencidos que su dios es el único. Ese es el problema de fuente que tiene la antropología histórica, ¿no? Muy- ese es el gran problema que tienen los babilonios, que su historia está narrada por los judíos, ¿no? Ahora, no sé ante qué rey específicamente, bueno, ya no vamos a profundizar allí, ¿no? Biblical Gateway. Muy bien, entonces, no, a esto me Profesor, refería, ¿no? Sí, profesor, dime, disculpe, ¿no, adelante. no es ante el mismo Nabucodonosor II también? Eso es lo que yo creo, Claro, pero sí. muy Sí, profesor, bien, creo que es ante él, porque aquí en el texto también lo menciona. muy bien. Gracias por esa importantísimo aporte. Y miren entonces cómo la cultura judía entabla, aún en un tiempo de esclavitud, yo le creo poquito a la historia bíblica, en este caso específico, porque primero esos tres o cuatro para estar frente a un emperador no son cualquiera. Ese es punto uno. No, o sea, no son gente del común, no. Son gente que tiene un conocimiento o que son parte del clero judío joven, o sea, para empezar, ¿no? O sea, lo que quería el emperador es algo simbólico. Y ahí lo que nos dice, el emperador se asombra, ¿no? Y al final les brinda sus respetos. O sea, los judíos para escribir esa historia son maravillosos, ¿ah? Yo sinceramente lo que creo, bueno, voy a exagerar, ¿ya? Pero un emperador, ¿tú crees que va a tener unos esclavos vestidos? Los tiene desnudos ahí, Calatayud, ¿no? Entonces, y los tiene recontra golpeados. ¿Tú crees que van a llegar ante el emperador todo así portentosos? Pero esa es la historia que describen pues los judíos. No, yo lo que estoy convencido es que llegan un poco más que minucias, ¿no? De seres humanos ante el emperador, solo que está escrito por los judíos. Ese es el problema de las fuentes también, ¿no? Pero claro, al ver este hecho mágico, el emperador va a quedar... Eso también es una narración judía, ¿no? Pero en fin, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Qué potente, ¿no? Las imágenes que nos brindan, ¿no? Y cómo influyen, ¿no? Cómo han influido hasta hoy, ¿no? En esta narración, ¿no? Muy bien, gracias. Justamente, ¿no? En el tema del Pentateuco, pero es que Jerusalén no tenía nada que hacer frente a estas grandes, o sea, si no caía entre los babilónicos, caía ante los persas. Yo lo que creo es que de alguna manera busca caer ante los babilónicos, ¿no? Al parecer los persas no iban a respetar piedra sobre piedra, ¿no? El libro nos habla, pues, en varias partes de su relación del pueblo judío con los babilónicos. Y sobre la relación del Pentateuco, ya que estamos conversando de la Biblia, gran parte del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue compilado durante el exilio de la capital babilónica. A ver, quien lo responda, le pongo un 18 ahorita de frente en orales, ¿ya? En uno de los orales. ¿Cuál es ¿Qué la ha- pregunta, profesor? La pregunta es la siguiente. ¿Qué ha de suceder para que, desde la antropología histórica que estamos narrando, para que los hebreos puedan escribir su Pentateuco, su libro sagrado, una vez siendo conquistados por los babilónicos? Como profesor, disculpe, ¿podría repetir? Claro. ¿Qué ha de suceder con la cultura hebrea una vez que son conquistados por los babilónicos?
O es más, Sincretismo. sincretismo, ya está cerca, pero ¿qué más? Date un paso más, dense un paso más, equivóquense lo que tengan que equivocarse, no hay problema, den un paso más. No, no se cohíban, jóvenes, suelten sus ideas, adelante. Tienen que integrarse en el imperio. Tienen que ser como que parte del imperio. Influencia. Rosa, muy bien, exacto. Se integraron al imperio. Muy bien, Rosa, vamos a cumplir con Rosa. Ya, vamos a poner ahí Fernández, ya está. Exacto, jóvenes, se convirtieron en parte del imperio babilónico. Por eso es que, claro, una especie de justaposición. Bien, Kevin, bien. Kevin, uy, Kevin, ¿cómo estás? Por favor, adelante, lo que tengas que decirnos, ¿ah? Kevin es siempre bienvenido. ¿Ya? Es decir, jóvenes, lo que quedaba del reino Sí, adelante, adelante, por favor, Gianfranco. Profesor, sí, si mal no recuerdo, en el texto mencionan que gran parte del material del Pentateuco, disculpa, Sí, sí. es recopilado durante la estadía en Babilonia. Es Ya. decir, que han tenido que integrarse cabalmente a esta sociedad, ¿no? A esta ciudad, No para solo integrarse, sí, Gianfranco, sino que servirle. como son serviciales. Claro, los judíos no se van a hacer problema. Tienen 2000 años siendo serviciales con el poder más grande de turno que se encuentra en ese momento y con ello respetar su espacio y sus culturas. Si no, ¿cómo crees tú que una casta sacerdotal pudo haber redactado el Pentateuco en pleno cautiverio con los babilonios? Antropología histórica, jóvenes. No solamente estamos hablando entonces de que sobrevive el pueblo, sobrevive su casta sacerdotal, que es la que empieza a dar orden, tiempo, y hay muchas influencias babilónicas en la redacción del Pentateuco. Marduk está en la Biblia, Baal está en la Biblia. ¿Mm? El becerro dorado está en la Biblia, al estilo judío. ¿No? Entonces, jóvenes, eh, queda pues, ¿no? Todavía mucho por conversar, ¿no? Pero bueno, con ello, el tema de la impresión que tienen los hebreos de la cultura babilónica es impresionante. ¿Eh? Hablan de la Torre de Babel, por ejemplo, ¿no? Entonces, iniciada por Nabopolassar y luego seguida por Nabucodonosor, el Siguraj, los jardines colgantes, la célebre Torre de Babel, al cual Dios, Yahvé castigó, ¿no? Con algo muy sencillo, ¿no? Los obligó a la que hablen en lenguas distintas. Seguramente una gran rebelión no pudo culminar. Acá hay una reconstrucción hipotética de ello, de eso que quedaron impresionados los judíos. O sea, no estamos hablando en realidad de una torre, pero para ellos una construcción de este calibre pues significaba toda una toda una percepción potente, poderosa. Pobre que te rebale esa escalera, ¿no? Ni hablar, ¿no? Mueres en el intento. Ahora, el tema de la posible construcción no es si es con la vía del relleno, ¿ah? Eso, o sea, tipo Huaca, ¿no? Eso sí es algo que no me queda todavía, ¿no? En todo caso, no he profundizado si es que tiene un interior, por ejemplo, si son plataformas trapezoidales tipo la Huaca pues Moche, ¿no? Finalmente encontramos nosotros pues esta decadencia y fin del imperio neoasirio, ¿no? Con la muerte de Nabucodonosor. Y ya no había ni las fuerzas militares ni las fuerzas políticas, ya no solamente para protegerse, sino para hacerle frente, por ejemplo, a los medos, ¿no? Ya el último de los soberanos caído en desgracia fue Nabónido, ¿no? Un excéntrico monarca, ¿no?
que inclusive no va a poder siquiera hacer un trato oportuno con los medos, con los persas. Y bueno, prácticamente Ciro el Grande, Ciro segundo, va a darle el golpe de gracia con sus militares, a los cuales Nabónido no va a poder hacerles frente, ¿no? Y sobre este hecho sí ya lo podemos encontrar en otras fuentes, como las de Herodoto y las de Genofonte. Con esta conquista se puso fin. Sí, adelante, por favor, pregúnteme. Profesor, tengo una duda. Yo Vale, recuerdo de haber leído de que no sé cuál imperio fue, si fue lo de los acarios, asirios o los babilónicos, sobre que establecieron su imperio, pero cómo lo establecieron como que, bueno, que fuera estable, ¿no? Con el idioma, estandarizar el idioma. ¿Quién fue el imperio que lo hizo? Los asirios, creo, ¿no? ahí sí hay un problema grande, porque para estandarizar el idioma necesitas la creencia de que tu idioma no sea sagrado. Por ejemplo, el problema grande de los egipcios es que tenían su lengua, pero prácticamente cada gran congregación religiosa, el interior de Egipcio, tenía una forma muy particular de conversar con ellos, ¿no? La primera gran cultura que va a poder estandarizar el tema del lenguaje vendrían a ser los babilonios, ¿no? Y yo creo que quienes sí tienen la consideración de universalizar y el deseo de universalizar su lengua son los griegos, ¿ah? Los babilonios lo tienen, pero está muy atado al tema de la religión, ¿no? Es que estamos en el mundo antiguo, donde lo religioso tiene una dimensión muy potente. A diferencia, por ejemplo, del mundo griego, que va a ser bastante más práctico, ¿no? Y su lengua va a durar por lo menos 300 años más, ¿no? E incluso más allá, va a durar hasta el día de hoy, ¿no? Claro, no con la formalidad de la antigüedad, ¿no? Qué interesante. Es más, wow, ahí podemos conversar mucho más, ¿no? Pero los babilonios, pero no sin el impacto que han tenido los griegos. ¿Ah? Con los griegos sí, a ellos les interesa si lo hablan los dioses babilónicos o si no lo hablan, les vale. Ellos sí quieren universalizar por el hecho, son la primera gran cultura universal, ¿no? De la antigüedad, ¿no? La primera, digamos, que va rompiendo el molde, ¿no? Pero no pudo romperlo tanto tampoco, ¿ah? Eso lo veremos con Genofonte, ¿no? Muy bien, Rosa, muy bien. Los veo muy metidos en el tema y eso me agrada de sobremanera. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Entonces, Babilonia va a causar tal impacto como el que causa los griegos, como lo que han causado los griegos. Es decir, de Babilonia ha quedado muy poco arquitectónicamente. ¿Por qué? Porque sus grandes ciudades fueron tomadas por otras y fueron reconstruidas y sobre ellas otra vez y otra vez. ¿Sí? Incluso, bueno, nos habla del castigo divino a través de una lluvia, pues, de meteoros, ¿no? Que cayó del cielo y destruyó a la ciudad, ¿no? Es decir, Babilonia tiene un recuerdo potente, ¿no? Supremo, Marduk, vencedor de las fuerzas del caos y organizador del universo, ¿no? Algunos de los pocos reflejos que nos han quedado, bueno, algunos de ellos fueron llevados como trofeos de guerra por alemanes y franceses, ¿no? Pero otros están, miren esta belleza, ¿no? Miren esta belleza, imagínate entrar a una ciudad que tenga esos murales. O sea, ya esa entrada te está diciendo bastante, ¿no? Te está diciendo bastante. Entre las principales fuentes históricas, para poder estudiarlas, encontramos los textos cuneiformes, encontramos las tablillas de arcilla, los textos de los griegos, de Genofonte, de Herodoto, de Tucídides, bueno, ya más tardío. Y bueno, la búsqueda también, por supuesto, de la topografía religiosa de Babilonia, que encontramos en, valga la redundancia, en los textos del Pentateuco, ¿no? Babilonia entonces representa en sí una ciudad sagrada, ¿sí? Es decir, es una especie de inventario mundial de barrios, de calles,
¿no? Era una ciudad en las cuales las procesiones eran constantes a determinadas divinidades. Y esa apertura panteísta, y con ese término hay que tener bastante precaución, porque es demasiado abierto, ¿sí? Si hablamos de dioses, hablamos de panteo, pero hablamos también de culto y hablamos también de ritos, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero los distintos inventarios no nos avisan sobre arquitectura civil, casi todo es religioso, ¿no? Y es lo que ha quedado dentro de los distintos restos de ciudades que aún quedan por seguir analizando, ¿no? De templos, ¿no? Es igual, si hay alguno de Caral, inmediatamente la ciudad sagrada de Caral, ¿qué te está diciendo? Ahí yo creo que hay que, o sea, si me dices sagrada, me dices porque hay expresiones divínicas, ¿no? Bueno, entonces habrá que constituir ese término con las pruebas que nos permitan hallar una serie de templos, ¿no? En Caral para poder llamarlo ciudad sagrada. Ojo con eso, ¿eh? Sí, y ahí necesitamos pues la mano de los historiadores. Muy bien, jóvenes. Wow, qué bueno, ¿ah? Y vamos ahora con el punto fuerte. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Vamos con los egipcios. No los he puesto. Ahora mismo los ponemos. Se me chispoteó. Vamos a sumar a los egipcios. ¿Dónde está nuestro panel de egipcios? Aquí los tenemos. Aquí todo lo tenemos aquí. No nos preocupemos. Ya. Aquí está. Egipto Ramsés. Aquí está. Voy a colgarlo. ¿Sí? Un minutito, por favor. Aquí está. Voy a poner 4. Uy, está bien bonito, ¿eh? Está bien bonito. Denme un minutito, muchachos, para... Sí. Para colgarlo, ¿sí? Ahora sí. Ya está. Lo jalo, ¿dónde está? Añadir archivo. E inmediatamente. Listo. Muy bien, guardar. Ya saben, jóvenes, ¿ah? Por favor, para los exámenes, las lecturas vienen y los PPTs también. Todo PPT está en nuestro clase. Toda lectura está en el sílabo para que te lo bajes. ¿Sí? Si bien yo les pido que hagan pequeños avances cada cierto tiempo, es verdad que también ustedes tienen un poquito el afán de repasarlo. ¿Sí? Muy bien, empezamos. ¿Se visualiza la cultura egipcia? Sí, profesor, perfecto. Muy bien. Este texto ha traído... ay, antes que me olvide, voy a sacar de una vez voy a sacar ya, para poner el nuevo. Porque ¿dónde está Carlos Daniel? No va, ¿no? Ni Carlos Daniel, ni Maffer, ni Ana van a trabajar el texto de las, no me diga, de los cartaginenses, ¿cierto? ¿Sí? Van a trabajar Roma y Cartago, ¿verdad? Carlos Daniel, Maffer Sosa, Sí, profesor. ya. Entonces ahí hay que de una vez definir. Ángela, Gaby y Gianfranco, ¿están allí? Sí, profesor. Ya. ¿Les parece si a una parte le damos más énfasis al tema cartaginense, que es muy potente, no hermano, fue un imperio durante casi 200 años, y a otra le damos a la parte romana? ¿Podemos quedar así? Sí, profesor, precisamente estábamos conversando con mi compañero Carlos.
Ya, excelente, excelente. ¿Ya? Entonces, igual bibliografía ya pueden ir viendo, pero por supuesto yo también le voy a agregar, le voy a sumar, ¿sí? Pero, ¿les parece bien si el grupo de Ana Contreras... Ana, ¿estás ahí, Anita? Sí, profesor. Ya, ya. Entonces, ¿les parece bien si Ana, Carlos y Maffer ven un poco la parte romana y Gianfranco y Ángela, pueden ser inclusive las mismas fuentes, pero le damos más énfasis a la parte cartaginense? ¿Sí? ¿Les parece bien así? Para que... Disculpe, Sí. no lo entendí bien. Nosotros, yo con mi compañera Ángela, vamos a tratar o vamos a dar más énfasis al tema romano. Ya. Y O entonces Carlos Daniel y Maffer, al tema ah, cartaginés. ya estaría, no sé, Carlos Daniel, Maffer, Ana, ¿estaría bien así? Eso lo soluciono ahora mismo, no hay problema. Por una cuestión de orden, creo yo. Ya. A ver, ya, bueno, no habría problema. Carlos Daniel, si también le quieren dar a la parte romana, bueno, al final siempre el trabajo nunca tiene el mismo resultado. Ya, no hay problema. Mi idea inicial era que cada uno de ustedes dé un énfasis, pero ya está. Si le quieren dar dos al tema de Roma, bueno, le dan. ¿No? Entonces quedamos así, ¿cierto? Entonces, tanto Gianfranco va al tema romano, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Sí, profesor. Ya, Sí, Carlos profesor, Daniel, creo que también podríamos, los dos. Sí, adelante, por favor, te escucho. sí, creo que incluso se podría ver una visión eh, parcial también de Cartago, ¿no? Ya, Solamente excelente. centrarse. Sí, entonces, una versión O parcial, sea, yo Roma contento y con eso. Cartago quizás. Perfecto, perfecto. ¿Estaría bien así, Mafer y Ana? Sí, para completar la idea de su compañero. Sí, doctor, de acuerdo. Perfecto, ya listo. Voy a O sea, quitar este profesor, cuadro. Sí, adelante, por favor. sí, netamente a lo que me refería era que ambos, en sí ambos grupos queremos hacer Roma, ¿no? De hecho. Claro. Eh, pero yo quería darle ese punto, ¿no? De que si se Ya, puede hacer Roma y le incluimos ya la visión de Cartago. perfecto. Queda así entonces. ¿Ya? Profe, entonces tendríamos una visión parcializada entre los dos. Sí, sí. Es inevitable. Es inevitable. Me hubiera gustado que un grupo vea también el tema Sí. cartaginense, pero ya está. Sí, dale. Más que nada por la bibliografía, profe. Porque casi todo No, se centra en Roma. en eso no te preocupes, ya no creas, no creas. Hay también de Cartago, ya les voy a ir colgando progresivamente. Es más, de una vez, o sea, el tema de, por ejemplo, el tema de Palmira, Cartago, Roma, guerras púnicas, ya te da acá vamos a ver, ¿no? PDF, sí, bueno, acá está la crisis, pero acá hay más, ahorita mismo les voy mira, acá hay un texto también, Polibio. Muy bien. Sí, alguien levantó la mano, adelante. Sí, profesor, ¿recuerda cuando le mencioné sobre si alguien había establecido como el idioma oficial? Bueno, dice que, bueno, ahora estoy con mi libro porque he revisado y menciona que antes con Hammurabi se hablaba el idioma acadio en la mayoría de los pueblos. Es así Claro. que Hammurabi fue una de sus reformas es que convirtió la lengua acadia en el idioma oficial en todo el imperio mientras que la Sumeria quedó relegada en los usos litúrgicos. Eso es lo que yo recordaba. Uy, Fue a Hammurabi. excelente. ¿Y dónde lo viste? Cuéntame, por favor. Es bueno, es sobre un libro de historia universal que yo tengo también, que es Antiguo Egipto y civilizaciones mesopotámicas. Es también, tiene parte de historia egipcia y, bueno, de las culturas mesopotámicas. Pero muy bien, un buen texto, un buen texto, o sea, consúltalo constantemente. Te felicito ahí. Más bien lo que quiero es cerrar el tema de los grupos. Sí, a ver, vamos a ver, no quiero dejar no me gusta dejar huequitos ahí que luego puedan serme de percance. A ver, denme un minuto, unos minutos para cerrar esta impronta, ¿ya? Es que a ver, dame un minuto. Este texto debo tenerlo por aquí. Ya.
A ver, a ver, a ver, a ver. Historia antigua. Ya. Aquí está, lista de grupos. A ver, vamos a ver. Ya, bueno, ni hablar. Rapidito nomás, lista de grupos. A ver, a ver, a ver, a ver, a Profe, ver. Sí, sí, adelante, te escucho, por favor. la alumna Camila va a ser parte de mi grupo. Ya, ya, Soy listo. el grupo de Dominic y Álvaro Gonzalo. Ya, dame un minuto. Ya, de una vez voy a cerrar eso ya, porque si no, después se puede convertir en un bucle. Y un bucle siempre es un problema. Ah, de repente está en la sumilla. Ya, dame un minuto. 2, 3. No, ya. Ya voy a ver. Ya, un minuto. Si no, esto va a ser. Ya, con esto ahora sí quedamos con los grupos, ¿ah? A ver, ya, 3 de julio. A ver, 3 de julio. Solamente expone el grupo de Juan Guillermo, entonces, ¿ah? Ya, Ramsés 2, la imagen del poder en la antigüedad. Ya, listo, de una vez. Y acá voy a. Ya, ya, listo. Luego tengo el grupo de. Ya, acá entran Historia del Arte. Y acá entra perdónenme. Ya. Y acá entra ya. Y acá entra solamente Juan Guillermo Floresín, que es el que lo dirige. Sebastián Brescia. Y Kevin Rodríguez. Ya, ustedes se van a concentrar principalmente en la batalla de Kadesh. Arte. Ok, muy bien. Ya, listo. Ya tengo uno listo. Voy con el siguiente, ¿ya? Ya, listo. Ya, luego tengo en la siguiente fecha el 24 de julio, la dirección de Alejandro Magno. Ok, acá. Ya. Y acá entra principalmente Historia de las religiones en el mundo antiguo, Merced Eliade. Ese texto, por favor, vayan usándolo, ¿ah? Eso les va a servir como herramienta de análisis, ¿ah? Vayan usando los jóvenes, ¿sí? Ya. Y ahí están los jóvenes. ¿Quiénes están? Están Alejandro Zambrano, Juan Diego Cantoral y yo al que vimos. Eh, Juan Diego Cantoral y yo el que vimos.
Listo. Oso con mayúscula. Ok. Listo, ya está. Con esto ya cerramos los grupos, ¿ah? Ya. Eric Anderson. Uy, Diosito. Ya, 31 de julio exponen. 31 de julio expone nuestro amigo. Bueno, acá viene espacio y tiempo histórico en Jenofonte, la Nábasis. Ya, listo. Ya. Ya. Y acá entra. A ver, a ver, a ver. Aquí entra propuesta clásica, historia geográfica. Ya de una vez. Y acá está solo nuestro amigo Eric Anderson Jaimes. Luego, acá viene el 7 de agosto. Ahora sí. Ya, entonces el 7 y la siguiente semana expone 7 y 7, 14. ¿Sí? Aquí está. El 7 de agosto exponen primero sus compañeros, ¿no? 7 de agosto, semana 11. Ya voy a colocar aquí. 7 de agosto exponen primero Roma y Cartago, una vieja rivalidad por el Mediterráneo. Profesor, disculpen, la cuestión del orden, quién va a exponer el 7 y el 14? Yo lo estoy poniendo. Ustedes exponen primero. Nosotros. Ah, ya, perfecto. A ver, espera, es que no veo con quién. Ahorita no veo a quién. Primero expone. A ver, es que primero expone Gianfranco Herboso y Ángela Gabriela. Y luego Ah, sí, expone. Sí, en ese orden, ¿ya? correcto, Ok. gracias. No, a ti más bien, sí, porque te decía esto, pero no veía los nombres. Ahora sí. O sea, como estoy en pantalla ahorita con el Excel, quiero cerrar ese temita hoy mismo, porque si no se junta y eso puede ser problemático después, ¿no? Y ahí está primero historia de mediana y larga duración, el fin de un imperio, el inicio de otro. Y acá entran primero Gianfranco Herboso y Ángela Gabriela Pérez. Gianfranco Herboso y Ángela Gabriela Pérez. Y luego el 14 de agosto, ya. El 14 de agosto exponen Carlos Daniel Méndez, Mafer Paredes Sosa, Daniel Méndez de Jóvenes Ilustres y Ana Contreras Concha. Listo. Y luego tengo a ver, a ver, a ver, a ver. Ya los dos últimos que son discusiones sobre la historiografía de Roma, ¿no? 21 y 28 de agosto respectivamente. Un minuto, por favor. Sí, ya con eso cierro ya el tema, ¿no? Ahora sí. Aquí tenemos 108, vamos a ponerle 80.
Y entra para más todavía, sobrado. Ya, luego tengo yo aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, el, el 14, de ahí nos vamos hasta el 21 de agosto. El 21 de agosto entra discusiones historiográficas sobre la caída de Roma. Ya, acá sí vamos a combinar. Acá también vamos a combinar. Y aquí vamos a colocar historiografía del mundo antiguo. Vamos a combinar. Y ahora sí, aquí entran los dos grupos. Ya. Un grupo expone el 21 y el otro el 28 de agosto. Ya. Ya listo. Y ahora sí, el segundo grupo, el primer grupo, perdón, es el 21, Ronald Alexis Manayay. ¿Quién más? Fernanda Rosa F. Fernández. Y Nicole Sofía Moreno. ¿No? Aquí de Sofía Moreno. Nicole Sofía es de. Ya. Ya listo. Y aquí el otro grupo es Dominique B. Casas Coronel. ¿Quién más? Álvaro Daniel González Valle. Los dos nomás, ¿no? Profesor, Sí. somos tres. Ahora somos Eh, tres. Con la ¿Quiénes son? compañera Ya, Candia Camila. ya, Sofía, ya. ¿Cómo se? ¿Camila qué apellido? Camila, Candia. Candia. Profe, yo me agrupé, Camila Candia Cigarra. Ya, Ajá. estás con ellos, ¿no? Sí, profesor. Ya, bueno, te escuché alegre, muy bien, muy bien. Ya. Ok, ok, dame un minuto entonces, voy a... Ya, está listo. Ya está. Muy bien, vamos a... Ya está la lista, ¿ya? Terminada. Ahora sí, voy a colocar nomás el espaciado. Ya listo. 50. Perfecto, ahora sí, le tomo la foto y se acabó. Voy a poner los títulos nada más ya. Semana, tema, eje aproximado de integrantes. Listo, terminado ya. Ahora sí, le tomo la foto. Uy, la foto. Ya lo copio y lo pego de una vez. Recorto. Ya listo. Y lo guardo y lo cuelgo de una vez ya. Historia antigua. Ya. Acá tenemos. Grupo esto.
grupo hoy. Ya está. Así. Guardar. Y ahora sí vamos a colgarlo en el class, ¿sí? Este se va. Ya, ¿cómo lo sacamos? Ah, ya, acá, ¿no? Ya. Editar. Ya, este se va. Y vamos a añadir ya el bueno. Ajá. Ya. Hoy. Archivo. Listo. Ya está, ya. Guardamos. Perfecto. Ahora sí, ¿eh? Ya, jóvenes, listo. Ahí está. Ramsés II, el 3 de julio. No me están pidiendo bibliografía, nada, lo de Ramsés, ¿ah? Ya, luego una edición de Alejandro Magno. Sí, luego Eric, que hasta ahora está ausente. Roma y Cartago, Gianfranco Herboso, Roma y Cartago, Mafer Paredes, y ahí están todas las ponencias. ¿Ya, jóvenes? Así que, por favor, ya está cerrado ese tema y ya está ingresada inclusive la compañera Camila Candia Segarra. ¿Ok? Muy bien, ahora sí. Muy bien, entonces cerrado el tema. ¿Va? Seguimos. Ramsés. Este texto, por favor, no sé si lo han repasado, lo han leído ya. Repásenlo, sí, repásenlo de todas maneras. Y es que aquí nosotros vamos a concentrarnos en la figura de Ramsés, ¿no? Y en su previsión icónica como faraón de la dinastía 19 durante el Imperio Nuevo. Me acuerdo que hubo una alumna o dos alumnas, o por ahí alumnos, que estuvieron presentes cuando hice mi clase modelo. ¿Quién era? ¿Me acuerdo? No me acuerdo, la verdad, pero hubo una alumna que me dijo la semana pasada que estuvo ahí en la clase modelo. ¿Quién era? Ya, bueno, la clase que expuse fue esta. Sí, fue de los egipcios. Y es que es una de las grandes, de las grandes culturas de la antigüedad, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo a este hombre como si hubiera muerto el año pasado. Literal, o sea, un cuerpo que ha muerto poco menos de un año mantiene más o menos esta posición, ¿no? Pero miren, de este hombre quedan hasta los párpados, que cuando sabemos nosotros es lo primero que desaparece, ¿no? ¿No? O sea, quedan los párpados, queda el diente, queda todo el cráneo, porque otra de las partes que también desaparece es la parte que está cercana a este hueso que es muy delgado, ¿no? Por eso es que a veces un puñete en la parte de la sien nos mueve porque es uno de los primeros huesos que por ser muy delgado es carcomido, ¿no? Y es más, vemos la piel seca, por supuesto, ¿no? Piel seca, vemos el cuello también es lo primero que desaparece, es lo primero que se desestructura, ¿no? Porque está unido por cartílagos, no por huesos propiamente. Entonces, en poco menos de un año y medio, 2 años, el cuerpo se separa bueno, literalmente, ¿no? Porque queda el cuello, pues, totalmente destruido, ¿no? Y entonces nos llega a nosotros cómo es que este cuerpo de este hombre, de este personaje, tuvo todo ese trato. Llega cabello, llega la nariz también desaparece por completo. ¿Cómo hacen? ¿No? Bueno, tienen ustedes aquí al emperador Ramses. Su contextualización dentro de la situación social, política y geográfica y cultural de dicho imperio hace pues que de este hombre un registro realmente potente, ¿no? De su presencia, imponente, y lo vamos a ver a través de símbolos e imágenes, que es el eje con el cual nosotros vamos a analizar todo el curso. Eh, el
colgué también un trabajo anterior, ¿no? Cómo le dieron mayor primacía al Palacio Ramésida, ¿no? Y eso ya cada estudiante, cada grupo siempre hará pues un trabajo distinto al anterior, ¿no? Entonces, el motivo de la elección del tema ha sido de considerable aportación, ¿no? No solamente en el campo constructivo, del cual son múltiples los ejemplos, sino también, por ejemplo, el caso de su afán de haber dejado huella en la historia. Fueron los primeros emperadores de la antigüedad que está pensando no solamente en su vida en el más allá, sino en su legado, que no es lo mismo. No es lo mismo, jóvenes. Sí, le sacaron el pasaporte, ¿no? ¿Verdad? El pasaporte, ¿verdad? Mira, oye, qué bonitas anécdotas, ¿ah? Por favor, intervengan todos los... Sí, aquí está el pasaporte de Ramses, ¿no? El pasaporte, tuvieron que sacar su pasaporte. Qué increíble, ¿no? Eh, La foto del... Ahí está su pasaporte de Ramses, ¿no? Le tuvieron que sacar doble pasaporte, ¿no? El pasaporte egipcio y el pasaporte para que entre a Europa, ¿no? Increíble, ¿no? Ahí está el pasaporte de Ramses. ¿Quién les contó eso? Cuéntenme, eso fue en el año 74. ¿No? Le tuvieron que sacar un pasaporte egipcio para ir a París, ¿no? Wow, qué increíble, ¿no? Ramses tenía pasaporte, ¿no? Claro. Pero en verdad era un blooper, ¿no? Pero vaya que si era un blooper, pues hasta ahora surge, ¿no? Eh, Muy bien, el pasaporte. Ah, no, ya ve muy bien, Carlos Daniel, perfecto. Pero es un blooper, es un blooper, no, no, es un fake news de la época de los años 70, es un fake news. Profesor, ahora que estoy buscando en Google y, y sale un pasaporte de eso, con imagen de Ramsey. Le sacaron su pasaporte a Ramsés, lógico. Ya me imagino cuando encuentre. Oye, le hubieran sacado también a la momia Juanita, pues, ¿no? Cuando la llevaron a Japón para su reconstrucción, o a la señora de Cao, ¿no? ¿No? Pero por un lado, ¿verdad? Por un lado, muy bueno que las momias sean reconstruidas, pero mira cómo Egipto tiene a buen recado, hasta le sacan, bueno, entre comillas, ¿no? Su pasaporte a sus momias, ¿no? A la momia Juanita le tuvieron 2, 3 años fuera del país, pero ni siquiera el pasaporte characato, ¿no? ¿No? Le sacaron a nuestra momia, ¿no? O a la dama de Cao. Bueno, eso también nos dice, pues, que no tenemos todavía lamentablemente los estudios como para poder hacer un análisis y conservación de las momias a largo plazo. Toda momia que se encuentre tiene que salir del país, por lo menos, y la alianza creo que es con Japón, ¿no? Ahí le hacen los estudios, claro, el trato es que se queda un par de años más y luego lo traen, ¿no? Bueno, esperemos más adelante, ¿no? Sobre todo con las momias que son bastante más grandilocuentes, ¿no? Muy bien, otros sufriendo por salir a Latinoamérica, ¿no? El hombre Ramsey, mira, su pasaporte a los 2000 años, ¿no? Interesante, interesante. Voy a colgarle en mi face eso. Muy bien. Entonces, en su afán por dejar huella, este fue el único, o tal vez el que todos los emperadores egipcios del Imperio Nuevo, han de tener una posición bastante expectante en torno al futuro, ¿no? A su futuro, a cómo han de ser recordados. Pero este lo impregnó en diferentes recursos simbólicos y pictográficos. Es decir, encontramos nosotros aquí que tiene un objetivo doble, ¿no? Merece una gran importancia su proyección, la imagen de la monarquía en la antigüedad. Es decir, con Ramses ya no tenemos fragmentos de cómo era una monarquía en el antiguo mundo del Oriente Medio o en este caso el norte de África, sino ya tenemos la seguridad de cómo era efectivamente desarrollado un imperio, cómo era su vestimenta, cómo era su simbología, cómo eran sus criterios eclesiales, cómo eran las divinidades, cómo eran sus ritos. O sea, es con toda esta gran herencia arqueológica, pictográfica de los egipcios, con el cual, arquitectónica, ni qué decir, con el cual nosotros hemos de encontrar pues una muy importante, un muy importante rescate, ¿no? Es decir, es aquí donde por primera vez
podemos hablar de forma clara y contundente sobre aquello que atrajo mucho a Michel Foucault, pero Foucault nunca se fue al mundo antiguo, el poder la simbología del poder. Y es aquí donde nos ayuda muchísimo el análisis de Marc Bloch, ¿no? De que no debemos cerrarnos solamente a lo documental, los símbolos hablan, las imágenes hablan, los ritos nos hablan. Y en ese aspecto Ramsés utilizó ello al máximo con gran maestría, como lo vamos a ver nosotros. ¿Sí? Entonces, él ha sido comparado con grandes monarcas de la antigüedad, ¿no? Como por ejemplo la comparación con Jerjes, ¿no? A ver, voy a colocar aquí vamos a ver. Ahí está Kadesh, ¿no? Ya. Y acá la manipulación histórica. Ya, vamos a ver. Moisés y Ramsés. Aquí está. Voy a dejar corriendo para verlo rapidito. Sí, a ver un ratito. Sí, ahí está un ratito. Aquí está, listo. Y ahora voy a dejar cargando los videos ya para cuando. Y acá ya listo. Aquí está. Moral symbol. Lo que quiero ver es el moral symbol. Aquí. Perfecto. Sí, adelante, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Hola. Uy, de repente me desconecté. ¿Estoy conectado? ¿Sí? No, sí, profe, pero hace un momento lo sentí con lag. No sé si habrá sido solamente yo. Ya, ya. No, no, sí, sí, muy probablemente me lajé, me lajé. Está bien, está bien. Gracias, 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 gracias. Bien, seguimos entonces. Vemos pues que hay una comparación casi temporal con Ramses, ¿no? Jerjes invirtió mucho en la construcción de monumentos y edificios para glorificar su imagen y alcanzar la posteridad, como lo testiguan las numerosas inscripciones encontradas. Eso lo van a analizar ustedes en el texto de Ramsés, ¿no? Que le hemos dado ahí una introducción. Durante su reinado, por ejemplo, se terminaron de construir en Persépolis la sala de audiencias, la padana, el palacio residencial, y además se amplió también la casa del tesoro, ¿no? No en vano esto ha sido bastante resaltante, ¿no? Ramsés II, estamos sin duda ante un gran faraón, un rey comprometido con la eternidad. A ver, vamos a ver. Ay, 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 así sí me la pues estoy acá buscando, ¿no? Acá está. Mm, History. Ya, ahora sí. Este es Ramses el Magnífico. Ahora sí, perfecto, perfecto. El faraón es la figura en la cual la suprema autoridad está realmente impregnada de una autoridad divina. ¿Sí? Es decir, con Ramsés estamos sin duda ante un gran faraón comprometido con la eternidad, pero es con quien está claramente definido la figura de gobernante y de Dios.
Esto que va a estar muy de lleno en todo lo que es el Oriente, el norte de África, sobre todo durante el periodo de la Edad Antigua. Esto, por ejemplo, no tiene ya nada que ver ya con la época de los bárbaros, ¿no? No te iba a ser, o sea, había una influencia todavía oriental, ¿no? Con el tema de la divinidad de los emperadores. Pero esto ya para la época de Teodosio, esto ya no va a ser, o sea, no va a ser tomado como un dios. Esto durará lo que va a durar pues la expansión de los emperadores romanos durante el siglo primero, ¿no? Después esto se va a dejar de lado, ¿no? Y de ahí hay toda una discusión. Sus representaciones son diferentes a las convencionales, pues subraya no solo su divinidad, sino también toda una vida dedicada a mantener un Egipto unido en la cúspide del poder. Es decir, la simbología, jóvenes, no solamente nos narra la vida de un emperador, sino de cómo éste, a través de su divinidad, los taumaturgos, no solamente le corresponde la cúspide del poder, él es la cúspide del poder. Además vivió cerca de casi unos 74, 75 años, cosa muy, muy rara en la época antigua, en la antigüedad sobre todo. De la restauración del poder controlar y militar, ¿no? Y la propaganda política y divina que serán el leitmotiv de toda su vida. En ese texto, es un texto ¿no? de investigación ya para obtener el grado, de la Universidad de Tenerife, ¿no? La imagen del poder en la época de Ramses, ¿no? De Alejandro Rodríguez, luego va a hacer estudios más profundos sobre la época de la antigüedad. En ese texto, por ejemplo, inclusive hay representaciones de una batalla, la batalla de Kadesh, de la cual vamos a ver en unos momentos una pequeña remembranza. Entonces, hay diferentes esferas culturales en la época de Ramsés, sociales, pero por supuesto los extranjeros en Egipto nunca van a tener, cada cultura tiene su propia particularidad, pero al menos en el periodo del Imperio Nuevo no va a suceder lo que ocurría en Babilonia, que llegan los amorreos a hacer impresión de tránsito amistoso, progresivo, y luego estos inclusive pueden llegar a formar parte de las élites y luego proponer o tener un emperador como Hammurabi. Eso no va a suceder en Egipto. El extranjero es extranjero y lo será toda su vida. ¿Ven la gran diferencia? O sea, a veces cuando decimos nosotros la antigüedad y generalizamos las culturas, eso no es correcto. Cada cultura tiene sus propias identidades, tiene sus propios márgenes sociopolíticos e inclusive de convivencia entre comunidades al interior. Egipto en la vida vas a tener un Moisés pues de faraón. Cuanto mucho, la misma Biblia lo dice, lo vas a tener de alto funcionario, como es el caso de José, ¿no? Pero no lo vas a tener como eso impensable, más pensable en los mesopotámicos y babilonios. Entonces, pues de alguna manera cabe preguntar, ¿no se rindieron mejor los propios gobernantes de Jerusalén ante Babilonia que hacerlo ante los asirios? ¿Mm? Para ello, por supuesto, se analiza, tiene bastante iconografía, ¿no? Y esa iconografía la vamos a ver de una vez, ¿sí? Brevemente, en estos videitos que vemos durante poquitos minutos, ¿sí? Me van a decir si se ve y se oye, ¿ya? Ramsés el Magnífico. ¿Se ve y se oye? Sí, profesor, perfecto. Excelente. Muy bien, veamos un ratito. Los monumentos de Ramsés abarcan desde sus estatuas colosales en Memphis, en el norte, al templo de Abu Simbel, en el sur. En medio, el valle del Nilo está salpicado con templos, palacios y estatuas construidas por el faraón que el mundo conoció bajo el nombre de Ramsés el Magnífico. Ramsés llevó a cabo la mayor batalla que ningún faraón había librado. Superado el número en territorio hostil, siguió luchando cuando los que estaban a su alrededor se preparaban para huir. Ramsés sabía cómo pelear.
La única batalla que tal vez perdió fue la que libró contra el Dios de los israelitas. Claro, aquí se refiere principalmente al tema de la intromisión cultural, ¿no? Pero es que los israelitas ya para la época egipcia ya tenían experiencia de introducirse como funcionarios de rápido aprendizaje y fieles contadores, digamos, que todo imperio necesita. Todo imperio necesita burócratas, pues. Y ellos se presentaron, pues, como los más pertinentes, ¿no? Lo tan tremendo que se iba a transformar en su logo para siempre y en un icono en todo Egipto. Ramsés era todavía un veinteañero cuando empezó a construir Abu Simbel. Está en Nubia, más allá de la frontera sur del antiguo Egipto. Era un proyecto único. La mayoría de los templos estaban hechos con bloques de piedra adosados unos junto a otros y luego eran tallados. Abu Simbel fue esculpido en una montaña. Tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para cortar la roca. A los artistas los bajaban desde la parte superior de la montaña en andamios para que dibujaran la enorme parrilla que serviría de guía a los escultores que labraron las 4 estatuas de Ramsés sentado en su trono de 160 metros de altura. ¿Por qué construir un monumento tan increíble en un lugar tan apartado? Allí jamás hubo una gran población que pudiera ir a adorar al templo. Se trataba de pura propaganda. Ramsés quería que todo el mundo le tuviera miedo. Eso es lo que yo quiero que ustedes capten sobre Ramsés, jóvenes, y sobre el mundo antiguo. Tienes que impactar. No hay ciudades grandes, no hay conquistas, digamos, muy ostentosas, pero ya el solo hecho de ver eso dices, ahí hay alguien, ¿no? Ahí dices, ese territorio entro, pero vamos con cautela. ¿Sí? ¿Queda, jóvenes? En un momento vamos a hablar de la batalla de Kadesh. Pero queda la intencionalidad de Ramsés de esta... Adelante. Sí, profesor, acaba de mencionar que el poder en el antiguo Egipto se basaba en el temor que podían sentir los ciudadanos o de otras poblaciones o de otras ciudades. Así es, tal cual. Y en eso, díganme, ¿hay alguna cultura que se basó en el temor acá en el Perú? Principalmente. Los Chavín, chavín, profesor. Chavín, muy bien, jóvenes. ¿Ve? Por eso le digo, este curso con la metodología de desde la antropología histórica como metodología y recurso cognitivo, nos va a permitir, yo le dije desde la primera clase, les va a permitir analizar lo prehispánico de una manera así, ¿no? ¿no? Así que lean ese texto de blog, lean ese texto de Mircea Eliade, porque son la mano derecha y la izquierda, con la cual vamos a leer la historia antigua. ¿Sí? Una última parte para luego pasar a la batalla de Kadesh. Nubia era la fuente de oro de Egipto, y el templo era un temible recordatorio del poder de Ramsés ante los nubios. El viajero que llega hasta aquí se encuentra con 4 estatuas colosales en el exterior del templo que le están mirando hacia abajo. Y luego, en el espacio físico que es el templo en sí, se encuentra con unos grabados representativos de la vida de Egipto. Una vez en el interior, el visitante podía ver a Ramsés liderando las tropas en el campo de batalla, las riendas de su carro atadas a su cintura y disparando flechas contra el enemigo. Era un gran drama, pero las cosas no terminaban ahí. En la parte más interior del templo, en Santo Santorum, hay estatuas sentadas de los dioses Amón, Ra, Ta y Rearate. Con ellos, y de exactamente la misma medida, está Ramsés el Magnífico, un dios entre los dioses. Bastante ego, ¿no? Y Ramsés no se detuvo con un solo templo en Abu Simbel. Construyó el segundo para su querida reina Nefertari. Se habían casado siendo adolescentes y evidentemente él la adoraba. Muy bien, eso ya lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, jóvenes, y eso que nos falta hablar de la batalla de Cádiz, que en verdad estamos ante una imagen de un uso adoctrinador. Ya no importa si ganó o perdió la batalla.
Él en el gráfico ganó, en la historia ganó, en la inmortalidad. Recién en el 1970, cuando se empiezan a análisis más estudiosos, más sesudos, se ve que el tema de Kadesh era medio raro, ¿no? Pero durante miles de años, literalmente, se tuvo a la batalla de Kadesh como una de las grandes batallas de Ramsés. Es un uso adoctrinador de las imágenes. Profesor, si no me Dale, equivoco, adelante. la batalla de Kadesh creo que fue como que quedó como que en nada, con una alianza, ¿no? Y cada parte contó como si lo hubieran ganado esa batalla, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? Sí, pero hay un asunto importante, que la otra parte no dejó registro, mientras que los egipcios sí. Ajá. Mientras que los egipcios sí dejaron. ¿Ah? ¿Qué te parece eso? El que escribe gana. Sí. Profesor, otra consulta. Cuando La que Ramsés quieras. quiere imponer miedo, ¿no será para evitar otro declive, es decir, otra crisis, ¿no? De los mercaderes egipcios, ¿no? Claro, claro. Y además, toda esta simbología le va a permitir a su dinastía, la dinastía ramésida, por lo menos unos 50 o 100 años más, hasta que otra vez vuelva a la etapa de inestabilidad. O sea, la simbología del poder ayudaba mucho al poder militar propiamente. Vemos entonces la relación y la visión que nos daba Bloch, ¿no? Ya no solamente hay que dejar de ver las fuentes escritas, hay más fuentes que nosotros tenemos que seguir explotando. Y en este caso particular, la simbología del poder dentro de Ramsés. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, jóvenes? O sea, el primer propagandista de la época, el primer community manager era Ramsés. Muy interesante, profesor. Demasiado. Sí, de verdad también me sorprendo porque cada ciclo siempre es más cosas, más novedades, ¿no? Vamos a ver rapidito la batalla de Cádiz porque ya si no nos gana el tiempo. ¿Sí? Muy bien, veamos. Año 1300 a.C. ¿Se ve y se oye? Sí, Perfecto, profesor. Le damos. Dos grandes imperios luchan por el dominio territorial. El imperio formado por los hititas y el de los poderosos egipcios. En esta lucha interviene Ramsés, un joven faraón arrogante, cuyas arriesgadas tácticas y estrategias militares pusieron su vida y su imperio en grave peligro. El destino de Egipto y de todo Oriente Próximo pende de un hilo cuando los dos imperios se enfrentan en la batalla de Kadesh. Una batalla con engaños, traiciones y carros de guerra. Batallas legendarias, Ramsés y los carros de guerra. En Kadesh, 17.000 hititas se enfrentan a 20.000 egipcios. Ambos ejércitos luchan para expandir sus fronteras y para conseguir el control de Oriente Próximo. La batalla de Kadesh es una de las más importantes de la antigüedad. Se enfrentaron dos grandes imperios, el hitita y el egipcio, en una zona crucial de operaciones militares cercana a Kadesh, en la Siria actual. Egipto está situado en África nororiental. La patria de los hititas, llamada Atusa, está a unos 1.600 kilómetros de distancia en lo que hoy es Turquía. ¿Te acuerdas que Carlos Daniel, creo que tú me hablabas sobre, o Jan, no me acuerdo quién, pero me hablabas sobre, profesor, bases asiáticas en el derecho romano? Mira, aquí está. ¿Quién me preguntó? Bueno, vamos a ir con el Yo, video. profesor, sobre el Corpus Civilis. Ajá, pero esa batalla entre las dos superpotencias se produce entre los dos territorios en una zona llamada Amarru, en la Siria actual. Amarru es el cruce de caminos de la antigüedad. Si querías comerciar, tenías que cruzar Amarru. Si querías atacar a alguien, tenías que pasar por allí. Si querías impedir un ataque, tenías que controlar Amarru. Los hititas están capitaneados por un joven rey llamado Mubatalis. Se cree que había cumplido
los 30 y es famoso por su astucia en batalla. Los egipcios están dirigidos por el faraón Ramsés II. Ramsés es hijo de Seti I, que fue uno de los grandes faraones guerreros de la historia egipcia. Ramsés llega al trono sobre los 23 años y se ve como continuador de la estirpe de faraones guerreros. Y como los grandes faraones guerreros que lo habían precedido desde la creación del imperio egipcio 200 años antes, Ramsés se considera destinado por la tradición militar egipcia a conseguir dos cosas: asegurar que Egipto nunca vuelva a estar amenazado, que esté seguro, y en segundo lugar, expandir las fronteras del imperio luchando contra los enemigos de Egipto. La tirantez entre los egipcios y los hititas existe desde hace siglos, desde los primeros tiempos de los dos imperios. Egipto surgió alrededor del 3200 a.C. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Ya, jóvenes. En realidad, voy como colofón ya a observar de que no va a ganar holgadamente esa batalla, va a referir un trato, pero los hititas quedaron muy debilitados, porque al fin y al cabo todos son configuraciones de distintas naciones. Egipto va a tener fuerzas para poder sublevar las rebeliones del interior, los hititas no. Se va a desgajar a poco menos de 50 años de esa batalla, fue demasiado peso. Y bueno, ahí va a empezar otra historia, porque muchos de estos pueblos, naciones exititas, van a empezar a ir hacia el mar Egeo, los famosos pueblos del mar, ¿sí? Que va a dar origen pues a Creta, que va a dar origen a diferentes otras grandes culturas, con el tiempo, 500 años de distancia más o menos. Así que, pero él, a pesar que fue una batalla muy joven, todas estas representaciones fueron después de casi 50 años. O sea, Ramsés tuvo siempre en mente eso como para que en el mural digan, yo estuve así. O sea, para él era algo importantísimo. Así él haya perdido literalmente. Pero eso no fue lo que escribieron los muros de Cádiz. Así que cuando me dicen, profesor, la historia de los vencidos, Natán Bachtel, seamos sinceros, ¿sí? Para los que estudiamos un poquito la historia antigua, eso es más antiguo todavía. Muy bien, jóvenes, voy a cerrar la grabación. ¿Alguna pregunta o consulta, por favor? Profe, y si ya indagamos un poquito más, ¿quién tendría mayor posibilidad de ganar? ¿Los hititas o los egipcios? Lo que pasa es que los hititas van con diferentes naciones. O sea, los hititas fueron más inteligentes, pero Ramsés se la llevó, pues, ¿no? Ramsés tenía ejército para enfrentar y para enfrentar luego a las rebeliones internas que van a venir ante una posible recepción sobre la pérdida o ganancia de Cádiz. En otras palabras, Gianfranco, le pegas a tu amigo Carlos Daniel porque invadió tu casa, pero quedas tan debilitado que los de tu casa te empiezan a pegar a ti, por ponerlo así en términos feos, ¿no? Pero por ahí va. Ya, o sea, debes tener la siguiente fortaleza no solamente para contenerlo de afuera, sino también a los internos, porque son diversas naciones. Eso, por ejemplo, digamos, los hititas podrían ser una especie de los incas, pues los incas tuvieron fuerza como para aguantar el tema externo, pero a Atahualpa se le ocurre la maravillosa idea de hacerle guerra también a los internos, ya no había más que hacer, ¿no? Muy bien, jóvenes, muy bien. Wow, se acabó. Espero que el curso de hoy les haya agradado, y así son casi todos los cursos. Sí, todas las sesiones, ¿sí? Hemos trocado, sí, Gianfranco, ustedes que lo hacen interesante con sus preguntas. Entonces, nos despedimos. Excelente, Gianfranco, gracias por el gesto. Gracias, Kevin. Muy bueno, todos son varones, las señoritas creo que no les ha gustado, creo, ¿no? Ya, ahora está Rosa, ya. Ya, listo, muchachos. Dios los bendiga, hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima semana, siempre con gracia de Dios. Chao, chao. Jamás, Rosa, jamás. Gracias, profe. A ustedes, Gianfranco, Maffer, Rosa, Álvaro, Joel, Carlos Daniel, Camila. No te olvides, hasta mañana. Chao, chao, cuídense. Voy a cerrar las grabaciones. ¿Cómo se cierra? Ay. Profesor. Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, sería más que todo una pregunta para que me pudiera... Sí. Dime, dame, adelante. No, es fuera del tema de tener la grabación también, pero